Vamos ahí, vamos a empezar. Nos quedamos en el ejercicio de aquí. Verán, chicos, en el ejercicio que ustedes observan aquí es un ejercicio que se debe aplicar el impulso con la cantidad de movimiento. Como usted puede observar, observemos en la parte de aquí, este de aquí se llama impulso. El impulso es igual a la fuerza por la variación del tiempo. Pero al mismo punto podemos decir que la cantidad de movimiento o el cambio de movimiento va a ser igual a la masa de, digamos, de la bolita que ustedes tienen aquí por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Esto de aquí es muy importante en impulso. Saber identificar cuál es su velocidad final y cuál es su velocidad inicial. De igual manera, esta fuerza que usted observa en la parte de aquí se le llama, como usted tiene acá, fuerza promedio generada. Es esta fuerza que usted tiene acá. ¿Correcto? Entonces, como ustedes tienen aquí fuerza promedio generada, nos pide calcular en la parte de acá, como ustedes pueden observar, dice, para probar la resistencia de un nuevo modelo de parachoques, en un centro de colisiones se hace colisionar un automóvil de masa M contra una pared con una velocidad inicial. Entonces, como usted observa, en la parte de aquí ya tengo velocidad inicial. Ahora, vamos a la parte de acá, dice, pero está con qué signo, está qué negativo. ¿Qué significa que esté negativo? Que al rato que choque no está yéndose en este sentido para acá, que sería la masa por la velocidad. Como está negativo, la velocidad inicial, si tuvieran que identificar un gráfico, deberían de ponerle para acá. Por eso le pone 2i. ¿Qué significa que sea este i? Estamos trabajando de forma vectorial. Entonces, estaríamos trabajando con respecto a qué eje. El i está en el eje ¿qué? En el eje X. Si nosotros le tenemos en el eje X, para acá se encuentra una velocidad y para acá se encuentra la otra velocidad, porque me dice que una velocidad inicial de menos 2i. Entonces, para acá está la velocidad inicial y una velocidad final de, aquí es 2/3, es 2/3 de BI, que sería la velocidad para allá. Si se sabe que la colisión tiene una duración de 0.1 segundos, tenemos nosotros el tiempo que dice que es 0.1 segundos. ¿Qué nos pide calcular a nosotros? Nos pide calcular la fuerza promedio generada. Como ustedes observan en la parte de aquí, ustedes solo podrían aplicar ya esta fórmula de aquí, porque como ustedes pueden ver, la fuerza promedio, que les dije que es lo de acá, este tiempo que ustedes le tienen aquí pasaría a dividir y le tendrían que la masa es igual a la velocidad final menos la misma masa por la velocidad inicial sobre el tiempo. Y listo. Ese es todo este ejercicio. Ahora, sí vale este signo de aquí, porque como es la velocidad inicial, al rato que aplicamos este de acá, ¿qué nos va a hacer? Se va a hacer ¿qué? Positivo. De igual manera, esta M es la masa en general, pero para mi ejercicio me dice que la masa del automóvil es M, entonces va a seguir constando como M. Entonces, dada esta explicación, y el tiempo acá sería igual a 0.1 segundos. Entonces, vamos a identificar o vamos a poner, de acuerdo a las fórmulas que nosotros planteamos, que serían las de acá. Entonces, va a quedar de la siguiente forma. Como ustedes pueden ver, tenemos que la fuerza media puede ser igual, como ustedes miran, miren la relación que nosotros tenemos aquí. ¿Qué ley es esta de aquí? Me responden, ¿qué ley de Newton es? Cualquiera, me puede responder. ¿Qué ley es? ¿Cuántas leyes tenemos de Newton? Esa es la segunda ley de Newton. Eso, muy bien, Génesis. Es la segunda ley de Newton.
Pero ellos cogen y ya le desglosamos que la aceleración media, la aceleración, ¿a qué es igual la fórmula de la aceleración? A velocidad con respecto a qué? Al tiempo. Miren, como ustedes pueden ver, la física, lo bonito de la física es que ustedes pueden asociar algunos movimientos con respecto a la dinámica y algunos temas que está. En sí, la física es muy importante en los vectores y el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como observan, es esto de aquí, es lo mismo que ustedes tienen acá. Pero de una forma más asertiva le ponen ellos, que la aceleración media es igual de ley a la variación de la velocidad con respecto al tiempo, para que le puedan hacer el análisis físico. Entonces, dada la indicación, lo primerito que deberíamos hacer, tenemos ahí, y la variación de la velocidad, siempre va a ser la variación de la velocidad, como usted observa aquí, siempre va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces, vamos a reemplazar la fórmula. Entonces, nuestra velocidad inicial es 2/3 de VI. Aquí me ha faltado ponerle 2/3. Entonces, aquí es 2/3 de VI menos 2VI. Verán que el signo sí le estoy tomando en cuenta. Como usted observa, aquí está menos. ¿Y menos por menos qué es? Más. Entonces, como me da más, si nosotros sacamos el mínimo común de 2/3 VI y multiplicamos 3 por 2, me daría aquí, si usted saca aquí el mínimo común, me quedaría aquí el 3 y en la parte de acá me quedaría 2 y 3 por 2, 6 y menos por menos, más. Entonces aquí me quedaría más 6 y ahí tendría ¿cuánto? 8/3. Entonces, en la parte de acá nos da 8/3 y en la parte de acá tendríamos 0.1. Este 0.1 usted le puede poner 1/10. Y en la parte de acá me quedaría 8/3. Vamos a la parte de la matemática. Si nosotros hacemos medios con medios y extremos con extremos, multiplicaríamos 8 por 10, me daría aquí 80 en la parte del numerador. Y en la parte del denominador, si yo multiplico 3 por 1, me daría solo 3. Entonces ya tendríamos el valor. Entonces, dada esa explicación, la respuesta nos va a dar 80/3. MBI. Y ese era el valor que teníamos en la fuerza. ¿Listo, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta correspondiente a este ejercicio o correspondiente a impulso para poder pasar al siguiente ejercicio? Si nadie tiene ninguna o alguien tiene alguna pregunta, ¿nadie? ¿Puedo seguir al siguiente? ¿Seguimos? Ya, verán. De aquí doy por entendido que ustedes entendieron impulsos. Ya vamos a ver en el siguiente. Listo. Vamos al siguiente ejercicio. Observe. Dice, para mover un automóvil de masa de 1500 kilogramos desde el área de enderezado de la pintura a la pintura de un taller mecánico es necesario aplicar un impulso de 7 newton segundos. Si la rapidez inicial es VO, determine la rapidez final del automóvil al llegar al área de pintura en función de la rapidez inicial. Entonces, es el mismo ejercicio que el anterior, pero nosotros tendríamos que tener en cuenta algunos significados. Uno o conocimientos o características. Observe, como nosotros podemos ver, tendríamos nosotros como datos, mire, en la parte de aquí, a ver, déjeme moverle bien esta barrita acá. Como usted puede observar, estos 1500 kilogramos sería la masa. La velocidad inicial me dice que es que VO, ya tengo esto de aquí. Y esta parte que dice fuerza por tiempo, esto como dije que se llama impulso.
Entonces, como nosotros ya tenemos el impulso, que es esta formulita de aquí, nos quedaría planteado así. 7 es igual a la masa, que sería 1500. BF es lo que vamos a encontrar, menos 1500 BO, porque la velocidad inicial está con BO. Y solo tendríamos que despejar, ¿qué? La velocidad final, y encontraríamos la fórmula. Como ustedes observan, acá no nos está dando el tiempo, no nos está dando la fuerza, pero ustedes tienen que saber desarrollar o razonar que la fuerza, como dice aquí, una fuerza F actúa en una pelota con un tiempo T, aumentado la cantidad de movimiento. Esta es la cantidad de movimiento y esto es el impulso. ¿Correcto? Entonces solo se asocia la fórmula. Entonces, vamos a reemplazar los datos y van a tener lo siguiente. Observe. La fuerza media por el tiempo es igual a la masa por la variación de la velocidad, como tenemos acá, de la misma manera. Y como les dije, la fuerza media por el tiempo lo llamamos impulso. Voy a despejar de aquí, le hice para que se pueda hacer más fácil el despeje, o ustedes podrían haber despejado desde acá y tendríamos ahí. Entonces, si nosotros reemplazamos, el impulso vale 7, la masa vale 1500 y la velocidad inicial le tenemos como veo, como nos dice el ejercicio. Ahora, la función de la respuesta de que les decía la velocidad final le tiene de la siguiente manera. Le tenía así. Aquí me he equivocado. Aquí tienen que ponerle más. Ahí. Listo. Entonces aquí vendría más. Y la respuesta sería 7 más 1500 velocidad inicial. Esta es la respuesta. ¿Listo? Entonces, ese es el otro ejercicio. No hay más ejercicios con respecto a impulso que tomaron en el 2020 de enero. Ese es todo lo que ustedes tienen que saber con respecto a impulsos. No hay nada más para confundirnos. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a impulsos o sigo? ¿Seguimos? Sí. Bueno, no tenemos respuestas, entonces doy por entendido. Ya, vamos a la siguiente. En el siguiente ejercicio, observe. Como usted puede ver, aquí tenemos fuerzas electrostáticas. Vamos a analizar lo siguiente. Como usted observa, aquí tiene una carga 1, aquí tiene una carga 2. Esta está carga positiva, acá está carga positiva. ¿Qué significa cuando son cargas positivas? Las fuerzas se van hacia afuera, se repelen. Ahora, miren el gráfico número 2. Como usted puede observar en el gráfico número 2, nosotros tenemos la fuerza 1 y la fuerza 2. Usted tiene de la misma manera, usted tiene aquí, ¿qué tiene aquí? Una carga positiva y usted tiene acá una carga negativa. Entonces la fuerza de aquí con respecto a la de acá se atraen, por eso se vienen hacia el centro. Esto es muy importante porque, chicos, digamos que yo tenga 3 cargas, tenga una aquí y la otra acá. Tengo una carga 1, tengo una carga 2 y en la parte de acá tengo una carga 3. Digamos, yo le voy a tener que la carga 1 tengo con positivo, la carga 3 tengo con positivo y la carga 2 le tengo con negativo. Si vamos a calcular las fuerzas electrostáticas, observará cómo le voy diseñando. Si yo voy a calcular la fuerza electrostática de aquí a acá, voy a tener la distancia 2, 3. ¿Correcto? Verá que le pongo R.
2, 3, porque voy de aquí para acá, ¿correcto? Entonces usted tendría que las fuerzas, ¿qué pasa con respecto a estas fuerzas? ¿Se van hacia dónde? Hacia el centro. Digamos que yo voy a calcular acá con respecto, aquí tendría mi fuerza electrostática, 2, 3. Digamos que yo voy a calcular la fuerza electrostática que está con respecto a la de acá, que sería 1, 3. Como tienen ustedes positivo aquí y tienen positivo acá, mi fuerza va a salir para acá. Observará para dónde le pongo. La fuerza acá sería 1, 3. ¿Por qué le pongo hacia afuera? Porque la carga positiva con positiva que pasa se van hacia afuera, se repelen. Pero que esto sería para 1, 3 y la posición sería 1, 3, la distancia. Ahora, observe qué pasa si yo no quiero tener 1, 3, sino quiero tener la fuerza electrostática 3, 1. Si yo le tengo 3, 1, la fuerza va para acá y la posición que yo va a tener es 3, 1. ¿Correcto? Este 3, 1 de aquí es igual que el 1, 3 de acá. Me responden, por favor. ¿Son iguales o no son iguales? No, no son iguales. No son iguales. Verán que aquí, como usted observa, dice 31. ¿Y acá qué dice? 13. No son iguales. ¿Por qué no son iguales? Vamos a irnos a un movimiento o a lo que se llama matemática o a la geometría plana. Cuando yo tengo una posición o un punto A, B, ¿qué significa? Ustedes aprendieron esto en cónicas en su colegio, deberían haber aprendido. Cuando a mí me pide encontrar una distancia entre dos puntos, como usted observa aquí, es la variación de los puntos y siempre va el final menos el inicial. Entonces, la posición que usted observa AB es igual a RB menos RA. Entonces, si yo tengo acá la posición 3, 1, ¿cómo me quedaría? Me dictan, por favor, ¿cómo me quedaría? La 3, 1, ¿cómo me quedaría? Sería R1 menos R3. Ahora, observe la posición 1, 3. ¿Cómo me quedaría? R3 menos R1. Esto de aquí es igual que lo de acá. ¿Sí o no? ¿Me responden? ¿Es igual o no? No. No. Pero la respuesta, digamos, si ustedes tienen los puntos, digamos que aquí me diera 3 metros. Si 3, 1 es 3 metros, 1, 3, ¿cuánto sería? Como ustedes pueden ver, las distancias de aquí están iguales. Pero ¿qué pasa con las fuerzas? ¿Se van hacia dónde? Hacia afuera. Lo único que tendrían que hacer es lo siguiente. R31, si les dice que R31 es 3 metros, 1, 3 va a ser cambiada. Sería menos 3 metros. ¿Cachado? Se cambian los signos. Solo cambia el signo de la dirección, de la fuerza de la posición. Digamos, si ustedes tienen RAB, para que sea igual, tendría que ser menos RBA. Ahí sí cumple. Ahí cumple, ¿correcto? Entonces, para que usted cumpla esta posición de acá, para que sean iguales, las posiciones depende como usted le pida la fuerza electrostática. Porque mire, si usted le pone y le pide calcular la fuerza electrostática 1, 3,
que sería la que va desde la 1 hacia la 3, que sería la de acá, tendría que calcular con este signo negativo de la distancia. Y si le pide calcular la fuerza electrostática 3,1, ahí tendría que calcular con esta distancia que sería positivo. Pero bueno, eso sería para ver en el diagrama de flujo, porque como ustedes observan, la posición de la fuerza electrostática de la distancia está elevado ¿a qué? ¿A qué está elevado ahí? ¿A qué le ven? ¿Me responden? Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando ustedes, tienen al cuadrado un número ¿qué? Negativo. Y está al cuadrado, ¿qué se hace? Positivo. Positivo. Pero ¿para qué les sirve analizar esto? Les va a servir analizar porque ya vamos a hacer un ejercicio que solo les pide dejar expresados. ¿En qué les pide dejar expresados? En fórmulas. Entonces ahí les ponía la diferencia que está entre RAB y la posición BA. Entonces, si yo voy a calcular la posición BA, sería aquí la posición A menos la posición ¿qué? B. ¿Entendido, hijos? Ahora, digamos que yo voy a calcular la fuerza electrostática 1, 2. ¿Hacia dónde va la fuerza? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Me dicen, por favor. Hacia adentro. Hacia adentro, perfecto. ¿Por qué se va hacia adentro? Porque los signos son ¿qué? Opuestos. Opuestos. Listo, muy bien, opuestos. Ahí está muy bien hecho, opuestos. Exacto. Entonces, esa es la clave, lo único que tienen que saber con respecto a fuerzas electrostáticas. Ahora, como ya la entendimos, vamos a analizar en el gráfico de acá. Esta fuerza de acá está ¿qué? Positiva, la carga, y la carga 2 está acá negativa. Si nos pidiera encontrar el diagrama de las fuerzas, ¿qué tendría yo acá? La fuerza estaría ¿para dónde? Para acá y para acá, diga. Entonces esta sería la fuerza 1, 2. ¿Listo? Muy bien. Como ya le hice eso de ahí, vamos a ver cómo nos tiene planteado el ejercicio. Observemos. Dos cargas están ubicadas como se muestra en la figura con base gráfica. Determina el módulo de la fuerza de atracción en newtons que se genera entre las cargas. Considere la constante de Coulomb como 9 por 10 a la 9 newtons, metros cuadrados y todo lo demás. Entonces, como ustedes observan, nos pide calcular la fuerza electrostática. Esta es la constante, consideré la constante de Coulomb, que sería QE. Tengo la carga que estaría acá y tengo la carga que estaría acá. Tendría estos datos de aquí y estos datos de acá. Tengo R cuadrado, tengo R que es 20 centímetros, pero usted estos 20 centímetros siempre tiene que pasarle a metros. Y estos microcoulombs tiene que pasarle a coulombs. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa que sea microcoulomb? Solo tendrían que ponerle en la primera 5 por 10 a la menos 6. Ya está en coulombs. Solo si le ponen menos 6, ya está en coulombs. Y acá sería 4 por 10 a la menos 6. Y ya está en coulombs. Si en caso que les diera en nano, sería la menos 9. De acuerdo a lo que les dé. Pero casi siempre correspondiente a coulombs, casi siempre nos dan en micros. Entonces vamos a aplicar la fórmula que nos daría de la siguiente forma. Ahí tendríamos. La constante de Coulomb le tengo aquí. Acá ya le puse la carga 1, ya le puse en coulombs. La carga 2 también le puse en coulombs. Y 20 centímetros es 0.2 ¿qué? Metros. Entonces sería 0.2 al cuadrado. Al multiplicar todo eso, usted en su calculadora, porque en este tipo de examen sí va a poder desarrollar con calculadora, podríamos ahí, ¿cómo les explico? Podríamos ahí simplificar de una forma más rápida. Listo.
Eso es correspondiente a todo de fuerzas electrostáticas. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto de fuerzas electrostáticas? No. No, eso es todo lo que pueden tomarles de fuerzas electrostáticas. Vamos ahí. Voy a dejar de compartir y voy a compartir lo siguiente. Vamos a compartir la parte de donde tengo los exámenes. Están acá. ¿Sí se puede observar un PDF ahí? ¿Sí se observa? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya. Sí. En el ejercicio que nosotros podemos ver, en una configuración específica de dos imanes que interactúan entre sí, se colocan tal como se muestra en la figura. ¿Por qué le escogen esta figura? Le escogen esta figura porque miren, el norte este es como si usted tuviera más y este estuviera ¿qué? Menos. Este es menos y este es ¿qué? Más. ¿Qué significa eso? Que polos opuestos, ¿qué pasa? Se atraen. Atrae. Exacto. Por eso es este diagrama del flujo que le escogen esta respuesta. Miren, entre el norte y el sur se atraen. Y entre el norte de acá sale y sale. Me imagino, ¿qué pasaría? ¿Sí estaría bien si yo le pongo el diagrama de flujo así? ¿Estaría bien o estaría mal? Mal. ¿Por qué? Porque son cargas iguales y se deben repeler. Exacto, se van hacia afuera. Muy bien. ¿Qué pasaría si yo le cogiera y le uniera acá con el de acá, así? Porque también creo que había el otro gráfico que estaba así, en vez de esto. ¿Está bien o está mal? Mal igual. Mal. ¿Qué pasaría si yo le cojo el de aquí y le uno al de acá así? Las cargas, las líneas de fuerza. ¿Estaría bien? Sí. Esa sí está bien, correcto. Muy bien. Listo, chicos, vean. No hay nada más con respecto a fuerzas electrostáticas. Vamos a ver otro ejercicio que esté por acá. A ver, en la parte de aquí dice, para el movimiento del planeta, estas son las leyes de Kepler. En las leyes de Kepler no hay ejercicios, dijo, solo hay teoría. Entonces, ya les voy a explicar una parte de acá. Las leyes de Kepler trata sobre la velocidad de la Tierra con respecto al Sol. Entonces, esto de aquí solo es teoría, hijos. Por eso dice que, miren, para el movimiento del planeta de Tierra alrededor del Sol, la pregunta de la segunda ley de Kepler establece que el vector posición de la Tierra respecto al Sol barre superficies análogas de su recorrido elíptico en intervalos de tiempo iguales. Entonces puede afirmar que la velocidad de la Tierra la respuesta va a ser siempre mayor cuando está más cerca del Sol y es menor cuando se encuentra más con respecto a este. Vamos a analizar lo siguiente. Para analizarlo de ahí, vamos a observar esto de acá. ¿Sí se puede observar ahí? ¿Sí se ve? Sí, ya dice. En el sistema geocéntrico, la Tierra se encontraba en el centro del universo y alrededor del resto de astros. La mayoría de filósofos viejos, como Platón, Aristóteles, defienden este modelo. Entonces, como ustedes pueden observar, esta es la ley de Kepler. Mire, observe. Si mire cómo está el planeta y aquí está la parte. Entonces, los planetas giran alrededor del Sol siguiendo una trayectoria elíptica y el Sol se sitúa en uno de los focos de la elipse. Entonces, ¿qué dice la ley la primera ley? Dice que conocida como la ley de órbitas, acaba con la idea mantenida también por Copérnico de que las órbitas deben ser circulares. Esa es la primera ley, que deben ser circulares. ¿Listo? Aquí tienen la forma como ustedes se encuentran, pero en el ejercicio de ustedes, lo máximo que ustedes 1 menos b sobre b al cuadrado a. Esto de aquí es elipses, hijos. Esto ustedes vieron en cónicas, pero esto no les van a tomar, pero que les deje. La segunda ley de Kepler, observe, ahí está la segunda ley de Kepler. ¿Qué les dice? Conocida como la ley de Arias, nos da la información sobre la velocidad a la que se desplaza el planeta. Entonces, mire, como ustedes observan, ahí es lo que dice. Para esto se cumple que la velocidad del planeta se debe aumentar a medida que se acerque al Sol. Entonces, cada vez que el planeta se va acercando al Sol,
la velocidad tendría que, ¿qué? Aumentar. Y les dice, esto se sugiere a la presencia de una fuerza que permite que el Sol atraiga a los planetas, tal como se descubrió en Newton. Entonces, entre más cerca esté del Sol, ¿qué pasa con la velocidad? Va a aumentar. Y entre más lejos va a ser, ¿qué? Menor. Entonces, vamos a la parte del ejercicio. Y ustedes ahí le tienen, por eso es mayor y menor. ¿Listo, hijos? ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Ya. Con respecto a lo que tenemos en la parte de acá de resistencias, esto de aquí es muy fácil, les pide calcular verán, de forma general, si les pide la resistencia equivalente que ustedes tienen aquí, están en paralelo, sería la resistencia equivalente, sería igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Correcto? Entonces, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Correcto? Entonces, si ustedes calculan la resistencia equivalente, van a poder calcular la corriente y aquí pueden tener el voltaje. Cuando ustedes tienen en paralelo, el voltaje de aquí es igual. Este es B, este es B, este es B. Cuando están en paralelo, los voltajes son iguales. Y listo. Y ahí solo se calculan, no tienen por dónde más perderse. Lo que sí quiero que tomen atención es en el siguiente ejercicio. Vamos al ejercicio que tenemos acá. Observen. En la parte de aquí es el de las fuerzas electrostáticas. Dice, determina la diferencia de potencial que ustedes tienen. La diferencia de potencial es del voltaje. Con respecto es E. Ustedes tienen que la fórmula va a ser igual a E es igual a K por Q por la diferencia que usted tiene de las posiciones. Entonces, ¿usted cuál escogería? Como yo les expliqué, miren, les está pidiendo de B hacia A. Entonces, la posición sería RBA. Entonces, ¿qué significa que sea RBA? Que primero va RA menos RB. Entonces, ¿cuál escogería? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera, exacto. Esta de aquí sería cuando le pida la posición A, B. Pilas. Por eso les dice diferenciarlo de ahí. Listo. Vamos al otro. En la parte de acá, como usted observa, en la parte de aquí, nosotros tenemos 3 resistencias en serie. 1, 2, 3. Las resistencias en serie, la resistencia equivalente es la suma de las 3 resistencias. R1 más R2 y más R3. Y son las mismas fórmulas. En el caso aquí del voltaje, aquí va a tener un voltaje 1, acá el voltaje 2, acá el voltaje 3. Y el voltaje total va a ser la suma de todos estos voltajes porque están en serie. Cuando están en serie, la corriente es igual para las 3 resistencias. La corriente. En paralelo, el voltaje es igual y las corrientes son diferentes porque tienen nodos. Listo, hijos. Y como ustedes observan, en el otro ejercicio que tenemos más abajito, es de Kepler, asimismo. Y les dice, a ver, complete, si el tiempo se demora en el punto 2 se concluye que A1 sería ¿qué? Mayor y el otro aumenta y el otro disminuye, porque eso nos dice la segunda ley de Kepler. ¿Listo? Miren, observen, es lo mismo que les pide. Listo, chicos. Hasta ahí sería la clase del día de hoy. Hemos resuelto ya la mayoría de ejercicios. El próximo día viernes ya acabamos con el último simulador. Se les agradece mucho por la atención del día de hoy
y ya tendríamos ahí todos los ejercicios. ¿Alguna pregunta que tengan, hijos? No, dice. Ya, listo. Y ya